Esto es Ruptura Concreta. Capítulo 1. Bienvenidos y bienvenidas a Ruptura Concreta, el espacio donde las voces universitarias debaten el presente. Este es un espacio de profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y quiero aclarar que las opiniones que se van a presentar acá comprometen únicamente a las personas que van a opinar y no representa la visión del conjunto de profesores de la facultad ni de sus directivas. Mi nombre es Cristian Fraser, yo soy profesor del Departamento de Economía y hoy estoy acompañado de 3 amigos, colegas profundamente comprometidos con este debate. Quiero presentar a Pilar Castillo, profesora del Departamento de Economía, experta en economía feminista y violencia urbana. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola Cristian. Boris Salazar, profesor del Departamento de Economía, investigador en violencia urbana y un largo etcétera. Se nos iría un largo rato acá si habláramos de todo lo que ha hecho. Hola Boris, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y Diana Jiménez, profesora también del Departamento de Economía, experta en economía laboral y economía de la complejidad. Hola Diana, ¿cómo vas? Hola Cristian, muy bien, aquí con ganas de que conversemos de lo que tenemos que conversar. Les contamos, nosotros 4, en lugar de publicar un comunicado más en medio de una avalancha de pronunciamientos institucionales que han dejado a la comunidad universitaria agotada, decidimos abrir este espacio de conversación, un podcast basado en un documento que originalmente habíamos escrito y que hoy queremos traducir en un ejercicio de diálogo público y crítico. Hoy abordamos un tema profundamente doloroso y urgente: el feminicidio ocurrido en uno de nuestros campus. Un hecho que, como dice el texto que acompaña este episodio, es una expresión brutal de las violencias estructurales que habitan también en la Universidad del Valle. El ataque ocurrido en la sede de Palmira, la Universidad del Valle, que resultó en el feminicidio de Sirley López Loaiza y dejó gravemente herida a María José Barrero, quien aún permanece hospitalizada, no puede ser entendido como un hecho meramente externo a la universidad. Entonces aquí quiero preguntarte, Pilar, ¿qué crees que significa que este crimen haya ocurrido dentro del campus? ¿Cómo nos interpela este terrible hecho feminicida desde una perspectiva de género? Bueno, muchas gracias Cristian por este espacio. Bueno, yo creo que nuestros campus no son un espacio neutral. Ellos están atravesados por las dinámicas de poder, de discriminación y de violencia que también operan en el resto de la sociedad. Y este feminicidio que ha ocurrido en nuestras instalaciones, yo creo que es un recordatorio brutal, importante, de que la universidad está reproduciendo esas formas de opresión y de discriminación y violencia, no solo para nosotras las mujeres, estudiantes, personal administrativo, profesoras, sino para todas las diversidades sexuales que habitan en el campus. Para nosotras, esta experiencia con este caso en este espacio universitario ha hecho que él cambie, ¿sí? Y que ya no se perciba como un entorno seguro, sino como un lugar donde también puede operar el miedo, el acoso, la violencia, incluso la muerte. Estamos frente a un hecho de 2 muertes. Aquí en la universidad, los que se preocupan por las formas y menos por la vida, dicen que las protestas que se han realizado por el feminicidio de Shirley López Loaiza reproducen esa violencia y digamos que reprodujo la violencia ejercida contra estas 2 estudiantes, no están muy preocupados por el hecho mismo, están preocupados más por cómo la gente protesta, ¿sí? Y eso no solamente se ve en el campus, se ve afuera del campus cuando esa protesta pacífica de mujeres y hombres jóvenes, estudiantes de la Universidad del Valle, haciendo rondas cánticas, fue interrumpido y fueron atropellados por 2 vehículos. Pilar, creo que eso que estás mencionando me parece que se lo escuché a varios funcionarios y colegas incluso colocar un pie de igualdad, y creo que algo de eso también se percibía en el comunicado del Consejo Académico, donde había un rechazo al feminicidio, pero también había como una especie de colocar en pie de igualdad la expresión de protesta de las estudiantes y de los estudiantes. Yo creo que eso que estás diciendo va mucho en ese sentido y por eso me parece muy interesante esta distinción que estás haciendo entre una reacción de las estudiantes y de su protesta y del tratamiento que han recibido por esta manifestación de frustración, de rabia, por estos
manifestaciones de violencia, de discriminación que están ocurriendo en el campus, como tú has dicho, y me parece que no se le ha prestado la suficiente atención a esa, como esa diferenciación que es importante hacer. Claro, porque además yo lo que creo es que hay unas jerarquías, ¿no? Entonces parece que los hechos son jerárquicos. Hay una muerte o hay 2 muertes, un suicidio del agresor y un feminicidio, y sin embargo nos importa más cómo las personas protestan por ese hecho. A mí me parece que es preocupante, porque entonces las vidas no son iguales, ¿no? Y ahora se preocupa o nos preocupamos más por la afectación que tienen las personas que obviamente habitaban el edificio de administración, digamos, se quejan por, digamos, la forma en que ellas han estado protestando, pero realmente se borra el hecho por el que están protestando. Entonces, eso me parece preocupante que esté ocurriendo en el campus. Bueno, muy bien. Quisiera conversar un poco contigo, Boris. Hay una idea que has desarrollado en múltiples textos, intervenciones públicas que has hecho, y es sobre la idea de la erosión de la democracia universitaria en la Universidad del Valle. Yo creo que ese es un aspecto que me gustaría relacionarlo con la crisis que estamos viviendo. Eh, ¿Cómo crees que esa erosión de la democracia universitaria tiene que ver con la reacción o con la falta de reacción eh, en estos momentos tan difíciles que estamos afrontando y Mm. la responsabilidad de las directivas universitarias en ello? Bueno, el término erosión del suelo alude a la pérdida de sus capacidades y de sus virtudes, pero es un proceso que es lento y no es visible en sus resultados. Yo creo que la erosión de la democracia en la Universidad del Valle es similar a ese proceso. ¿En qué sentido? Hace unos 20 años más o menos, en la universidad se impuso un contrato social que, como todo contrato social, nadie firmó, fue una especie de acuerdo tácito, en el cual las directivas de la universidad tenían el monopolio sobre las decisiones, sobre las políticas, sobre las acciones que se realizaban en la Universidad del Valle. Y la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, trabajadores, concedían, mejor dicho, quedaban relevados del deber de participar en los asuntos de la universidad a cambio y entregaban su derecho a participar, a deliberar, a plantear puntos de vista, a cambio de no tener ninguna responsabilidad en la universidad. Son 20 años, pero ningún régimen, ningún contrato social se puede mantener sin consenso. Y para lograr el consenso, lo que ha hecho el régimen que salió de ese contrato social fue imponer el clientelismo en la Universidad del Valle. Entonces, a cambio de recibir un apoyo político, comenzaron a darse empleos, comenzaron a darse monitorías, a darse apoyos financieros, a darse programas, a conceder viajes, etc. Esto llegó a todos los estamentos de la universidad. Cuando eso ocurre, no hay deliberación porque el acuerdo político no se logra a través de la deliberación, se logra a través de la entrega de ventajas económicas. Avanzó tanto que llegó a los estudiantes. Los estudiantes nunca habían sido cooptados por el régimen político de la Universidad del Valle. Ahora en buena parte de ellos están cooptados porque son monitores. La expresión más terrible de esto ocurrió en octubre del año pasado, cuando unos falsos activistas estudiantiles se presentaron a la entrada de la universidad, la bloquearon y pidieron o exigieron a las directivas que cumplieran con las 200 monitorías que les habían prometido y no habían cumplido. Tenían un documento y ese documento aparentemente estipulaba el número de monitorías que la administración estaba dispuesta a entregarle a este grupo de estudiantes. Este grupo de estudiantes además ha participado como la fuerza de choque del actual rector y del actual rector cuando era candidato a la rectoría de la Universidad del Valle. Al día siguiente, porque eso va junto, uno de los participantes en ese ejercicio antidemocrático fue interpelado por otro estudiante que lo criticó por lo que habían hecho y respondió con una agresión. Fue un bolígrafo, no fue un cuchillo, pero lo hirió con ese bolígrafo. Fue la respuesta. Entonces, lo que uno ve en este hecho es que aparece el clientelismo, desaparece la deliberación y al mismo tiempo aparece también la violencia
porque no hay posibilidad de conversar ni debatir las ideas y discutir alrededor de esas ideas. Vamos al evento terrible que fue la muerte de Sirley las heridas que la tienen en una grave situación a María José y el suicidio del agresor. Aquí hay dos cosas. Ahora que Pilar hablaba sobre la situación, cómo ha cambiado, cómo ha llegado la muerte a la universidad. Lo que uno nota es que la forma en que reaccionan las directivas de la universidad ante lo que ocurrió es muy diferente como reaccionan las estudiantes y los estudiantes de la Universidad del Valle. O sea, la distancia es gigantesca. Es una distancia que se multiplica no solamente por lo generacional, por lo etario, sino también porque nunca, hace mucho tiempo, nunca han conversado. Y por eso para los directivos de la Universidad del Valle, la primera reacción, y lo voy a leer porque es indirecto para no deformar lo que dijeron lo siguiente. La información inicial indica que este lamentable suceso está relacionado con una situación de carácter personal y sentimental. Solicitamos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones necesarias para que se esclarezcan los hechos. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué tiene de sentimental atacar a tiros a unas estudiantes indefensas en el campus de la Universidad del Valle de Palmira? ¿Eso está en el orden de los sentimientos? ¿Eso es privado? ¿Eso es personal? ¿Cómo puede ser personal un ataque que fue público? Era un poco la idea, eso no tiene que ver con nosotros, eso es algo ajeno, ¿no? Era un poco Pero además está diciendo una cosa, a nosotros ni como directivos, ni como comunidad universitaria nos corresponde este hecho, porque ese hecho era de la esfera privada entre ese personaje y la persona la primera persona agredida, que era María José. Esa idea implica un total desconocimiento de lo público y además porque este tipo de crimen tiene otra característica. Es un tiroteo, que está hecho para matar, pero además está hecho como espectáculo y como castigo. Es decir, tiene una carga simbólica y una carga política y una carga en la cual las mujeres que no siguen la voluntad de sus hombres, entre comillas, pueden terminar de esta forma. Esto no ha ocurrido en ningún campus de la Universidad del Valle. Eso hay que tenerlo en cuenta y eso es fundamental, porque estamos ante un hecho totalmente nuevo y uno aquí ve la respuesta más rutinaria posible, Claro, claro. más mediocre, más vacía, más abstracta, que llama a las autoridades competentes. Y uno se pregunta, pero ¿y ustedes no son la autoridad competente en este caso? ¿Ustedes no tienen como una de sus deberes defender la vida y asegurar la vida de sus estudiantes, de sus trabajadores? Entonces, allí hay un punto fundamental que después explica la distancia, lo que planteaba Cristian ahora, todo el escándalo que hicieron con respecto a la protesta, y también lo hacía Pilar, a la protesta de los estudiantes, a las formas de la protesta. Lo que pasa es que uno diría, pareciera que a los directivos no les dolió tanto lo que ocurrió. Y allá ese es un problema grave, porque allí no hay ni rabia ni indignación, es simplemente lo que uno hace burocráticamente para decir que las autoridades esclarezcan los hechos y que cojan a los sospechosos de siempre. Aquí ni siquiera hay que investigar nada en ese sentido, Ok. que algo hace todavía peor. Entonces, y para terminar sobre este punto, quería decir otra cosa, y es esta, para que vean los efectos que tiene esto sobre la democracia. El Consejo Académico, en su comunicado con respecto a lo que ocurrió, absolvió al rector de cualquier culpa. Eso es claro, si hay un párrafo dedicado, Dedicado a absolver. a eso, sí. Es El cierto. Consejo Académico no tiene esa función. El Consejo Académico es la representación académica de las facultades que componen la Universidad del Valle, en la mejor tradición, digamos, de la universidad europea. Pero no cumple con sus tareas, ni con sus funciones. Absuelve al rector. El Consejo Académico no es juez del rector, ni tiene por qué absolverlo. Al mismo tiempo, el Consejo Académico, los decanos que representan a sus facultades no llevaron a ese consejo académico las posiciones de sus estudiantes. Muchas de ellas, lo conversábamos con Cristian antes de este programa, muchas de esas propuestas, sugerencias, son importantísimas. Cuando se acaba la retroalimentación entre dirigentes y dirigidos, cuando se acaba la retroalimentación entre gobernantes y gobernados, llegamos a esta situación de total cortocircuito en el cual no hay ninguna comunicación y en la cual pareciera que los estudiantes, una parte de los profesores, de los trabajadores, vivimos en un mundo totalmente distinto al que viven las directivas universitarias, incluido el consejo académico. Bueno, muchas gracias, Boris. Pero pues ya
creo que tenemos como una visión de, bueno, esto ocurrió en nuestro campus, que no es un espacio neutral, como dijo Pilar, está reproduciendo elementos de discriminación y violencia. Y Boris, pues, ha enfatizado que esa violencia además tiene que ver también con decisiones nuestras que hemos tomado como comunidad universitaria, en la medida en que puede estar ligada a factores como la ausencia de deliberación, la falta de diálogo crítico, la ausencia de mecanismos democráticos, y ahí ha presentado un diagnóstico empezamos a poner el acento más empezamos como un terrible fenómeno que parecía muy distante, como una cosa muy lejana, y la conversación se está poniendo muy interesante porque estamos ya mirándonos más a nosotros mismos, y que hay muchas fallas en lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, para profundizar en esa visión, me gustaría conversar con Diana ahora. Hablemos un poco de la política de género dentro de la universidad. Yo creo que ahí ha habido, entre aciertos, fallas, autocomplacencia, pero también, digamos, displicencia. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuáles como tus sensaciones al respecto? ¿Es solo un problema de recursos? ¿Ha habido una falta de compromiso estructural? ¿Qué sientes que está pasando a ese nivel con la administración y la gobernanza de la universidad con respecto a la política de género? Pues Cristian, para mí el trámite que se ha hecho con la política de género aquí en la universidad responde más a cumplir con algo, cumplir con que se pueda dar cuenta de que se tiene, pero no es un compromiso, ¿sí? No se ha hecho lo suficiente, por algo sucedió lo que pasa y lo que hoy nos tiene aquí, lamentando que una de nuestras estudiantes no haya regresado a las aulas, ¿sí? Porque ya no está en este plano físico, que la otra siga en un hospital. Entonces, eso muestra que no se ha hecho lo suficiente, ¿sí? Ahora, recojo lo que ya han planteado Pilar y Boris, y es que muchas personas de la comunidad universitaria creen que eso no es problema de la U, ¿sí? Y que es más, eso es un problema privado que más o menos, ¿quién las mandó a buscarse un novio así? Y esa es una mirada que, claro, es la más facilista, es decir, el problema es de la otra, el problema es del otro, el problema no es de la universidad, como si la universidad no acogiera a sus estudiantes, hombres y mujeres. Es decir, la universidad también tiene que velar por la seguridad y por la integridad de las personas que hacemos parte de la comunidad universitaria. Y sí creo que la respuesta institucional es lenta, ¿sí? Aún falta, pues ya sabemos que son muy pocas las personas que están atendiendo este tipo de problemáticas desde aquí, desde la universidad. Y eso me hace pensar que es más por cumplir el requisito, como por, ay, cuando nos evalúen el indicador, sí, mira, hacemos algo. Pero no es un compromiso por la sociedad, o sea, no es un compromiso por las mujeres y por los hombres que conforman la comunidad universitaria, para quienes estamos aquí y habitamos los campus. Paradójicamente, me parece que han hecho más el grupo de estudiantes, hombres, mujeres, en compañía con algunos profesores y profesoras, manifestándose al respecto. Las pintatones, las velatones, todos los encuentros que se han organizado en el marco de lo que sucedió, son una muestra de que, es decir, dentro de la universidad está el recurso humano para hacer política de género, ¿sí? Pero además es una política que tiene que ser pensada hacia la prevención, no hacia el dolor, ¿sí? No hacia luego afrontar el dolor de una pérdida de una estudiante que no va a volver al salón de clase, de una compañera que no la voy a tener sentada a mi lado, ¿sí? Es una cuestión también más preventiva, y creo que desde la parte administrativa han sido completamente ciegos ante eso. Yo creo que para complementar, para que vean que hice mi tarea, estuve revisando algunas de las declaraciones políticas que hicieron las y los estudiantes en sus asambleas estudiantiles, y encontré cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la asamblea estudiantil de la FAI, un diagnóstico bastante inteligente, creo yo, sobre la situación, y ellas proponen una reestructuración muy seria de la política y la ruta de género. No es una destrucción masiva de lo que hay,
encuentran que ahí hay cosas que valen la pena, pero que por supuesto hay que mejorar otras cosas. Y ello implica también recursos. Entonces yo creo que como mencionaba Boris, mencionaba ahora Pilar, hay una posibilidad de un diálogo, si uno se toma en serio lo que las y los estudiantes te quieren decir, hay una posibilidad de un diálogo genuino, de escuchar qué está pasando y que también va a implicar recursos. Difícilmente, obviamente, los recursos no son infinitos, hay dificultades y va a implicar tomar decisiones complejas porque seguramente implicará recortar presupuesto de otras partes donde hay ciertos compromisos y como Boris habló, esos compromisos hacen parte de una forma de gobernanza de la universidad clientelista, pero eso es parte de la lucha en la que estamos para democratizar la universidad. Yo invito a las personas que me están escuchando a que si pueden en redes sociales leer estas declaraciones políticas de las y los estudiantes, que en realidad hay mucha información valiosa ahí y pueden ayudarnos a reconfigurar esta universidad desde abajo. A mis colegas y a los otros estudiantes creo que hay una oportunidad de tener ahí una conversación. Yo no sé si que Pilar quiere agregar algo respecto a esto de la política de género. Yo también estuve leyendo el acuerdo 006 del 27 de abril del 2022, que es cuando se instaura esta política de equidad e igualdad de género. Y yo creo que es una política, digamos, en el papel muy bien estructurada. Digamos, me parece que tiene todos los elementos que debe tener una política de género. Sin embargo, cuando se pasa del papel a la implementación, ahí es donde encontramos la brecha. Es decir, todo esto que está planteado en el documento no se lleva a cabo. Y no se lleva a cabo por lo mismo que estás diciendo, Cristian, y por lo que dice Diana. Ahí no hay recursos, es decir, no puedes plantear una política de ese talante porque fue una política que fue estudiada durante 2 años. Incluso se hicieron mapas de sitios seguros o inseguros en la universidad donde las mujeres y las diversidades sexuales no se sentían cómodos. Y sin embargo, eso quedó en el papel. Entonces yo creo que hay que rescatar esa política y tomarla en serio. Ya es hora de tomarla en serio, porque el feminicidio muestra que la política no se tomó en serio y que no se implementó Ugh. como debió haberse De implementado. acuerdo, de acuerdo. Entonces yo creo que eso es un punto importante que hay que construir sobre lo que ya está construido. Eso es importante. Claro, y que eso, digamos, se puede traducir, no se tomó en serio porque no hay el número de funcionarios adecuados, no tienen la cobertura para llegar a todas las sedes, digamos, ahí hay encuentro uno empieza a ver grietas y falencias donde se expresa la falta de compromiso con la política, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, Boris quería agregar algo. Sí, cuando estuvimos estudiando la política de género y la política de prevención de las violencias de género en la universidad, yo descubrí que las que realmente sabían acerca de esto no eran las especialistas ni las personas que estaban administrando esa política, sino las estudiantes y activistas que estaban, vamos a decirlo así, sufriendo en carne propia esa situación de esas violencias. Que entre otras hay muchas personas allí que son expertas, que tienen un conocimiento profundo de la situación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno hace una ruta una ruta de protección, digámoslo así, uno espera que en cada nodo de esa ruta haya alguien. El problema de la política de la Universidad Valle es que esos nodos están vacíos. Entonces, cuando una persona llama, la primera persona que llama creo que es al jefe del programa, el programa no tiene mucha idea, entonces lo remite a otro teléfono, llaman a ese teléfono, allí tampoco hay nadie que lo sepa. Finalmente va a llegar a donde están las tres únicas personas capacitadas, informadas en la materia, que son las tres, creo que son psicólogas, creo que hay una abogada también, que son las que realmente tienen conocimiento de eso. La estructura del programa tiene otra falla y es que la parte legal, la parte que ellos llaman disciplinaria, como si el problema de las violencias de género fuera un problema solamente disciplinario, están violando una norma de la universidad y no están realmente violando los derechos de estas mujeres o están poniéndolas en peligro o están amenazándolas, que tiene otro nivel de riesgo y de amenaza. El problema que hay allí es que las personas que están trabajando en ese comité, no me acuerdo cómo es que se llama, comité de disciplinario de universidad, Sí. no tienen ni idea de género. Lo sé porque he hablado con ellos y sé las opiniones que tienen sobre lo que hacen. Debería haber una jurisdicción especial con personas capacitadas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico en este tipo de problemas. No las tenemos.
mientras sigamos teniendo ese comité, el comité es totalmente inoficioso. De hecho, en la asamblea de estudiantes, un representante estudiantil mostraba que hay un profesor que ha sido, pues, sorprendido en flagrancia, golpeando a su compañera, que también era estudiante de la universidad, paradójicamente un profesor de filosofía medieval, que ya resultó la sentencia. La sentencia es que eso fue un problema del orden moral y no tiene ningún problema del orden legal ni del orden penal, que sí lo tenía, por supuesto. Entonces, lo que uno siente, y ya para juntarlo con lo que plantea también ahora Diana Marcela, es que la universidad no ha querido escuchar, las directivas de la universidad no han querido escuchar a quienes realmente saben de este problema, no han querido pensar. Lo otro, y ya hay que pensarlo más a largo plazo, es que la universidad, y aquí se podría hacer una gran discusión y se podría hacer una gran propuesta, tendría la cuestión de género y la cuestión de que haya jurisdicción especial para los casos de violencia de género, debería ser también tratado como una política de Estado. Y deberemos avanzar hacia allá. Aquí están los insumos, aquí está la gente que conoce de eso. Aquí están también las víctimas, y entonces yo creo que se podría hacer. Pero luego se requiere de nuevo un ambiente democrático Claro, una y apertura libre, y claro. Que no se quede, porque creo que algo que plantea Ana Marcela ahora, vea, la casta burocrática que quería la Universidad del Valle crearon el sistema de acreditación de la calidad en Colombia. Y son unos maestros para crear indicadores y para mostrar cifras. Por ejemplo, el rector Murillo decía, tenemos 600 personas capacitadas en el caso de violencias de género. Ah, sí, pero bueno, él no está incluido entre ellas porque no entendió nada, porque el comunicado que sale de la Universidad del Valle ni siquiera reconoce que hubo una violencia de género allí. Pero 600 personas capacitadas quiere decir que tomaron unos cursos alguna vez, pero no están dedicados a trabajar en ese problema. Entonces yo creo que sí, hay una manera de presentar todo con cifras, con indicadores, con números que sirven, pero que no describen realmente los hechos, las acciones reales que están tomando. bueno, uno de los ejes más importantes de la propuesta que escribimos inicialmente y que vale la pena ahora compartir con las personas que nos escuchan es la idea del cuidado como principio político. Me parece que es una idea que Pilar ha presentado y ha defendido, es una idea bastante atractiva. ¿Cómo recuperamos esa noción en la vida universitaria, Pilar? ¿Qué implica pensar el cuidado no como algo restringido a la esfera privada, sino como una obligación institucional? Por favor, cuéntanos un poco al respecto y desarrollanos esa idea que me parece fundamental para esta coyuntura. Bueno, en la discusión o en ese encuentro que hubo de estudiantes y profesores afuera de la facultad, se habló un poco como del cuidado, ¿no? Como el cuidado como el tema central, como el eje organizador de la vida comunitaria. Y yo creo que esa idea de ese cuidado debe ser el elemento fundamental que nos reúne a todos, ¿sí? Porque yo creo que la universidad es un entorno que debe ser un entorno que cuida y que nosotros también cuidamos, por supuesto, porque, digamos, es un compromiso de parte y parte. Y lo que siento que pasó, digamos, en los últimos hechos, no solamente con las muertes que ya hemos aquí hablado, sino con la forma que se ha protestado, con la crítica a la forma como se ha protestado, con lo que pasó por fuera del campus, muestra que la universidad no nos está cuidando y los estudiantes están en un entorno que no los cuida. Las y los estudiantes y las diversidades sexuales. No, Y te quería decir algo porque es que esto que estás diciendo es maravilloso porque uno veía cierta indignación entre temas que parecen un poco desconectados. Entonces, hay una insatisfacción porque la biblioteca está en muy mal estado, porque el CDU no está funcionando correctamente y de repente te aparece un femicidio. Entonces, como que uno dice, bueno, no, son cosas distintas, ¿por qué meten todo en las directivas presidenciales y por qué me mezclan esto? No, y de repente tú nos movilizas esta idea del cuidado y te dice, pues finalmente la universidad no nos está cuidando ni la vida, ni los espacios en los que la comunidad está interactuando. Entonces, eso me parece muy potente, digamos, y como el cuidado como una forma de organización y de vida en comunidad, como tú decías. Y me parece que en ese sentido es una idea organizadora, si se quiere, de un principio organizador de una comunidad.
Entonces, Claro, no, te lo porque dejo ahí. el cuidado está en cada actividad cotidiana que realizamos, ¿sí? Los estudiantes y las estudiantes, yo creo que hace rato vienen sintiendo que no son cuidados, ¿sí? Y por tanto tampoco cuidan, porque yo creo que es una corresponsabilidad de todos. Entonces, cuando uno observa lo que estás diciendo, que vale la pena traerlo a colación, la biblioteca destruida por las inundaciones que llevó, que además mucha gente estaba diciendo que eso iba a pasar, ¿sí? Porque no hay un mantenimiento de las instalaciones en la universidad. El CDU, que hacía un año se cayó una parte del techo y no fue reparado, no ha sido reparado. Los salones en mal estado, las baterías sanitarias en mal estado. Sí, todo eso lleva a que los estudiantes y las estudiantes tengan ese sentimiento de que no están siendo cuidados. Finalmente los profesores, y digamos, y eso a partir de la pandemia se agudizó, es que nosotros entramos y salimos, ¿sí? Y como que nosotros, como que la universidad dejó de ser ese espacio en el que nos encontramos todos. No, es un espacio en que nosotros vamos a trabajar, damos las clases y salimos. Los estudiantes habitan ese espacio. Pero claro, toda la idea del cuidado ha ido desapareciendo. Y ahora estamos en que, digamos, ¿cómo podemos volver a recuperar ese sentimiento de que tenemos que cuidar al otro, a la otra? ¿Cómo logramos hacerlo? Digamos que eso es un trabajo no solamente de las directivas, digamos que tienen un papel aquí fundamental, sino de todos, de profesores de la comunidad. Pero esto que estás diciendo inmediatamente me lleva a mí a una reflexión, y es que pensado así, el cuidado no es un tema meramente técnico, sino hay una dimensión claramente política ahí. Y esto vuelve entonces a vincular con temas como la democracia, la participación, la deliberación, el futuro de la universidad, la visión que tiene las directivas de la universidad sobre el cuidado o el no cuidado, la gobernanza en la universidad, si la vas a estructurar la gobernanza de manera clientelista o dirigida al cuidado. Entonces abre también una cuestión, una pregunta política sobre si la universidad va a decidir eh, eh, dirigirse o enfocarse hacia una mirada del cuidado que esté como principio organizador de su vida. Entonces, no sé si ya tenga algunas ideas también al respecto del cuidado o quiera agregar alguna cosa adicional con respecto a este tema. Pues yo que llevo también 25 años habitando el campus, Boris y Pilar, muchos más, vos unos cuantos. ¿Cuánto? Sí. Hombre, si hay un sitio de la ciudad en la que uno se sentía segura y cuidada, pues era en el campus, en la U, ¿sí? Y cuidado a todo nivel, cuidado cuando era estudiante de pregrado y podía almorzar aquí, ¿sí? En la cafetería central, que yo decía, esta es una forma también de cuidar a la población, o sea, garanticémosle que por lo menos tiene acceso al almuerzo, ¿sí? Otra forma de cuidarla era, la universidad ofrecía espacios recreativos, culturales, que se han perdido, ¿sí? Me acuerdo, pues, de aquel entonces estaba el cine a mediodía, yo almorzaba la carrera para poder verme la película a las 12 con mi amiga Sofía, y ese era un espacio que también, que no lo encontrábamos por fuera, lo encontrábamos aquí. El CDU para mí ha sido también un espacio de que la universidad da para que vos te cuides y ella también te cuida, pero ya el CDU no está, la biblioteca. Entonces es triste como ver que esos espacios que para uno tenían que eran simbólicos en términos de me estoy cuidando, me están cuidando, pues los están dejando caer. Y hombre, yo no creo que cuando uno tiene un espacio en el que puede disfrutar, pues va a atentar contra él, ¿ya? Entonces, en eso creo que la administración también está fallando. Pero mira que esto que estás diciendo me hace pensar otra cosa, y es, claro, uno cuida una comunidad, pero si la comunidad ya ha sido erosionada en sus lazos, en sus vínculos, si ya prácticamente Boris en otras intervenciones ha hablado de un vaciamiento de la universidad en muchos casos, no hay cafeterías, no hay espacios para la interacción. Entonces, claro,
hay una retroalimentación, una comunidad exige cuidado y el cuidado fortalece la comunidad y viceversa. Una vez deteriora la comunidad, se deteriora el cuidado y la falta de cuidado deteriora la comunidad. Entonces, aquí tampoco hay una, en la medida en que se ha deteriorado el cuidado, la comunidad también se ha ido debilitando. Entonces, también tendríamos que pensar ahora cómo volver a reconstruir una comunidad. Y entonces aquí le devuelvo como a Boris, cómo reconstruir democráticamente una comunidad. Cómo en esta idea de recuperar una vida universitaria democrática, vinculamos la idea del cuidado y una comunidad democrática que delibere, donde muchas voces sean Ujú. permitidas, donde haya una genuina conversación entre, como dijiste ahora, directivas y dirigidos. ¿Qué se te ocurre en ese frente? Sí, yo pienso con lo que han planteado ustedes tres que, a ver, la comunidad se ha ido destruyendo porque no tiene en dónde habitar. Ese habitar se ha vuelto cada vez más difícil. Incluso, por lo que decían ahora Pilar y Ana Marcela, se ha vuelto peligroso y riesgoso, por otra parte. Riesgoso porque nosotros, por ejemplo, tenemos un campo muy bello, exuberante, que todas las personas que lo visitan del extranjero les encanta, pero que está muy viejo. Tienen árboles muy viejos, muy antiguos, que además se están cayendo y con los vendavales que han ocurrido acá se caen y caen, pueden caer sobre las personas, caen sobre los edificios y los destruyen. Y lo que está pasando hoy, digamos que supera lo que pasó el año pasado, es que la universidad se inunda casi que 3 veces a la semana. Y se inundan salones, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias es donde más se inundan salones y no se puede ni siquiera usar. Entonces, hay un incremento del riesgo, pero lo peor es que una comunidad que no puede habitar su campus y que no tiene dónde encontrarse, pues tampoco puede crear lazo y tampoco puede cuidar unos de otros y otras de los otros. No se puede hacer. Entonces, lo primero es que habría que lograr rehabilitar el campus. ¿Cómo hacer en términos de la deliberación? Yo pensaría que lo primero es que vamos a tener que escuchar las voces de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores con respecto a cuáles son los fines de la educación universitaria pública en este momento. Estamos en un momento de múltiples crisis, no solo para la universidad, sino también para los arreglos sociales y económicos de nuestro tiempo. Nosotros como universitarios decimos sobre eso muy poco. Es más, nosotros no escuchamos a nuestros estudiantes sobre eso y tienen cosas que decir. Yo estuve escuchando en la asamblea del martes o del miércoles y tienen unos planteamientos muy precisos, muy agudos sobre qué se podría hacer para la situación actual de la seguridad de las mujeres, de las estudiantes mujeres y de las personas de las diversidades en la universidad, en el campus de la Universidad del Valle. Pero no los escuchamos. Es más, no los tenemos en cuenta. Y además no los escuchamos en serio. Una cosa es decir, bueno, digan ahora, protesten, tienen rabia, eso es una coyuntura. Y otra cosa es tomarlos en serio y decir, bueno, vamos a tratar de comenzar a tener unas políticas que tengan en cuenta esas sugerencias y que además que los estudiantes también empiecen a, vamos a decirlo de esta manera, a participar en la dirección del campus y a participar en la dirección de las políticas educativas. ¿Cómo van a participar, por ejemplo, en la cuestión pedagógica? Hoy, con la inteligencia artificial, la pedagogía que usábamos está totalmente desueta. ¿Cómo la vamos a enfrentar? ¿En algún momento hemos escuchado a nuestros estudiantes? No, nosotros no lo hacemos. Simplemente la gente dice que son muy perezosos y que usan el chat GPT para hacer sus tareas. Pues no lo hemos hecho. Entonces yo creo que lo primero es abrir esa deliberación. La deliberación debe ser sobre cosas urgentes, sobre las finalidades de la educación pública en esa universidad y en Colombia. Y por otra parte, hay que comenzar a que volvamos a tener sujetos políticos. Vean que lo sorpresivo de todo esto y lo que ha causado tanta conmoción en los directivos y en algunos profesores es que la rabia, la indignación de la protesta de los estudiantes que manifestaban contra el crimen cometido en Palmira les parece tan demasiado grande porque simplemente hace tiempo no escuchan las voces de sus estudiantes. Hace tiempo no sabe qué piensan, ni qué sienten, ni cómo sienten. Entonces, lo primero es que frente a esto uno ve la distancia abismal que hay entre lo que dice unos directivos que califican esto como algo personal y sentimental y privado y las estudiantes que lo sienten en sus propios cuerpos y en sus posibilidades de vida, que es otra cosa. Y esa distancia tan violenta solamente se puede romper con un diálogo real.
Pero de entrada sabemos que de ambas partes es difícil hacer ese diálogo. Es decir, no creo que los directivos actuales estén dispuestos a rediscutir sus políticas, a cambiarlas, a cambiar lo que plantea Cristian ahora, hacia dónde van las prioridades en la inversión de los recursos de la Universidad del Valle, que tienen que cambiar de paso. Y lo otro, que es fundamental, es que hace tiempos en la Universidad del Valle no hay una rendición de cuenta real, no hay una auditoría desde abajo, que hoy se puede hacer con mucha facilidad utilizando la inteligencia artificial de paso. O sea, hacer una real auditoría de cómo se usan los recursos de la universidad. Se puede hacer y se puede hacer sin que haya la presencia, digamos, de humanos que la desvíen o la sesguen hacia fines políticos. Eso hay que hacerlo. Mientras no se haga, va a ser difícil que lo que están haciendo hoy nuestros directivos tenga credibilidad. Y además se ha tomado por todos como lo que realmente queremos hacer con la Universidad del Valle. Entonces yo creo que eh, esto implica, lo primero es cambiar una actitud en el sentido de que, bueno, estamos abiertos a escuchar a los otros y a las otras, y estamos abiertos a tomar en serio lo que proponen de paso, y eso implica rehacer la forma en que se dirige la universidad. Bueno, yo creo que ya vamos entrando ya en el bloque final de este primer podcast. Hemos hablado pues de cambios concretos, más democracia universitaria, una política institucional de cuidado, un fortalecimiento financiero y conceptual de la política de género, pero en el texto que inicialmente motivó esta conversación, teníamos una propuesta, creo que interesante y que queremos proponer a la comunidad universitaria para la discusión sobre la exclusión de las armas en el campus. Entonces, para que Diana presente un poco y vamos como argumente un poco sobre esta idea. Hay varias ideas circulando en el campus, ¿no? Sobre carnet, cámaras de vigilancia, etcétera. Nosotros hemos planteado, ya creo que debe ser claro en este punto, que no es nuestro foco exclusivo. Creemos que es un problema de dimensiones mayores, pero en ese frente hay que tener alguna respuesta y la propuesta que teníamos es la que Diana va a presentar a continuación y podemos conversar luego un poco al respecto. Pues la propuesta es sencilla y la voy a plantear pensando lo siguiente. Yo creo que no podemos vivir dentro del campus con el temor latente y constante de que alguien atrás va a sacar un arma para agredirnos, sea el arma que sea. El campus universitario no es un espacio para portar armas, no es espacio para usarlas, mucho menos. Entonces, ahí tenemos que crear las estrategias pues, para evitar el ingreso de este tipo pues, de armas. Este no es el espacio para eso. Ahí yo tengo como digamos, ustedes que han trabajado estos temas, ¿qué nos dice, digamos, la investigación sobre, en general, sobre el uso o el porte de armas y la relación con la violencia? Digamos, ¿ahí hay algo que la ciencia nos pueda decir? Y haciendo un poco de abogado del diablo, alguien podría decir, potencialmente cualquier cosa puede ser un arma. Digamos, Ujú. ¿qué podríamos responder ante esa, digamos, pregunta? Les dejo ahí esa inquietud para que se animen a ver qué podemos decir. No, yo quería decir algo en la parte positiva. En estos días el presidente Petro recordaba que la caída en el número de homicidios en Bogotá había sido resultado de la política de Antana Mocus de cero tolerancia con las armas, prohibición del porte, del uso de armas y de la fabricación de armas. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo primero es que no puede haber armas, es la exclusión total. Una cosa que no ha querido enfrentar, por ejemplo, Estados Unidos y sobre todo este presidente es el hecho de que tienen el mayor número de muertos por masacres, por el uso de armas en un país en el cual hasta las armas automáticas se pueden comprar libremente y donde el derecho a portar armas es una enmienda constitucional que se hizo en la época en la cual se estaban rebelando contra el dominio inglés y era portar armas para poder enfrentar al dictador, digámoslo así. Entonces, en Colombia lo primero, yo creo que es fundamental, sí, es la exclusión de las armas. No hay porte de armas en la universidad. Creo, incluso me comprometo en ese sentido, debería haber detector de metales. Eh, Eso incluye también las armas que no son de fuego, por supuesto.
Ahora, lo que dice Cristian, sí, claro, muchas cosas se pueden convertir en arma, Elemento. un ladrillo, un elemento, digamos, una botella, sí, claro, son armas, pero una cosa son estas armas y otras son armas que están deliberadamente realizadas para causar la mayor letalidad posible. Entonces allí eso no es lo mismo. Y es que vean, es que lo de Palmira no ha sido pensado en todas sus dimensiones, es que fue un ataque armado. Sí, claro. No fue simplemente que él iba a matar a su exnovia, porque es más que eso, un ataque armado. Porque yo no entiendo, el tipo sigue disparando, ella ya ha caído, él sigue disparando. Y que eso haya ocurrido sí marca un hito en la historia de la Universidad del Valle, eso nos debería preocupar. Entonces yo creo que para mí es fundamental lo de la exclusión de las armas, no al porte de armas, y sí debe haber una forma de verificar que las personas no entran al campo con armas. Yo creo que eso es básico. Pilar. Gracias, Cristian. Bueno, hay un punto que nosotros encontramos en una investigación que estamos realizando sobre homicidios y es la cantidad de comparendos que se ponen en Cali por el uso de armas, eh, de armas excepto de fuego, ¿sí? Y una de las razones que las personas esgrimen cuando les ponen el comparendo es porque es que yo tengo enemigos, porque es que a mí me da miedo que me ataquen. Y ahí vuelvo otra vez al cuidado. Es decir, si uno entra al campus armado, es porque uno siente que lo van a atacar y porque uno cree que tiene que defenderse. Es decir, no hay cuidado. Es decir, el campus no es un entorno seguro. No está siendo, no está cumpliendo su función. Entonces, si yo llego armado al campus y yo siento que me van a atacar y que por eso tengo que llevar un arma, entonces yo también estoy dispuesto a atacar, porque estoy dispuesto a defenderme, porque tengo la lógica de defensa incorporada. Entonces, eso, digamos, digamos, la propuesta que nosotros queremos hacer de no armas en el campus tiene que ver con el cuidado. Es decir, nosotros tenemos que volver el campus universitario un lugar seguro donde nos sentimos cuidados y donde cuidamos a los demás. Entonces, si no tenemos armas es porque nos sentimos bien y porque sentimos que podemos estar seguros. Diana. No, estoy recordando después que me di cuenta de lo que había sucedido en Palmira. Pensé en que, pues, este hombre, claro, vio que el campo es el espacio seguro para hacer lo que hizo, ¿sí? Entonces, ese espacio que era seguro para una comunidad universitaria en Palmira, pues dejó de serlo, ¿ya? Se volvió un espacio para la impunidad. En el Exacto. sentido de cometer un crimen, ¿quieres decir? Es que después de eso que sucedió, ¿qué más viene? Es gravísimo. Y puede replicarse en los otros campus, que es lo peor, ¿ya? Y yo quiero recordar lo que dijiste antes. Los directivos del sistema de regionalización y los directivos de la Universidad del Valle creen que eso es un problema que es importante ayudar al duelo a las familias, pero las familias se pueden encargar del duelo. Lo saben hacer porque les duele. Pero las familias no pueden encargarse de la seguridad, ni pueden encargarse de proteger a las mujeres contra la violencia de género. Colombia tenemos, en lo que va del año, ya han ocurrido 270 feminicidios. Es el segundo país del mundo, creo que le sigue a México. Entonces, allí no se ve la gravedad del problema. Entonces, creo que sí, eso hay que tenerlo en cuenta, es fundamental, porque nos enfrentamos a que de pronto ningún campus de la Universidad del Valle es segura. Exacto. Y en una sociedad en la cual hay tanta violencia contra las mujeres y tanta violencia contra las personas diversas, eso no puede ser tomado a la ligera, digamos. No es un problema de ayudar en el duelo. ¿Qué es lo que han dicho? Eso es lo que dijo el jefe de regionalización. No es que vamos a ayudarles en el duelo, a una cuestión psicosocial. El problema es más que eso. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por este espacio. Creo que ha sido bastante productivo y ojalá las personas que nos escuchan lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hoy la universidad se vio obligada a mirarse a sí misma. Este feminicidio nos confronta con nuestras propias fallas como comunidad universitaria. Les agradezco mucho a mis colegas, a mis amigos por este diálogo. A ustedes quienes nos escuchan, pues el debate continúa. Este es un primer
episodio de Ruptura Concreta, pero esperamos que sean muchos más. La universidad no puede ser territorio del miedo, debe ser territorio del cuidado. Esto fue Ruptura Concreta. Hasta la próxima.